Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El episodio de hoy lo dedicaremos a una de las estrategias de adaptación al cambio climático más efectivas, el aprovechamiento del agua de lluvia. El agua es imprescindible para la vida y para sostener la biodiversidad. Su escasez afecta a los seres humanos, acelera la pérdida de especies y la degradación de ecosistemas enteros. Pero lo que muchas veces pasa desapercibido es que la biodiversidad también juega un papel fundamental en la cantidad y la calidad del agua. Los ecosistemas sanos contribuyen a oxigenarla, nutrirla y mantener su equilibrio. Cuando estos se degradan, el ciclo del agua se altera y con él los ciclos de carbono y nutrientes que dependen de su estabilidad. Hoy hablaremos de los grandes beneficios del aprovechamiento del agua de lluvia, una técnica sostenible y eficaz de la mano del experto José Arturo Gleason Espíndola, doctor en urbanismo y actualmente jefe del Laboratorio de Tecnología Arquitectónico Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Les invito a esta conversación luego de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Los conflictos armados no solo destruyen comunidades humanas, sino también el medio ambiente, generando consecuencias que persisten durante décadas. Estos enfrentamientos contaminan aguas, devastan ecosistemas y liberan emisiones de carbono que agravan la crisis climática. Paralelamente, el cambio climático intensifica las tensiones por recursos básicos como agua y tierras fértiles, alimentando nuevas disputas. Expertos reunidos en la COP29 insisten en la necesidad de romper este círculo vicioso mediante soluciones integrales. Una propuesta clave es restaurar los ecosistemas dañados en zonas afectadas por conflictos, combinando reforestación, recuperación de suelos y limpieza de recursos hídricos. También sugieren implementar sistemas de monitoreo ambiental que permitan prever tensiones y diseñar políticas de mediación. Además, se necesita promover acuerdos internacionales que vinculen la sostenibilidad con la paz, incentivando inversiones en economías locales sostenibles y reduciendo desigualdades. Integrar la acción climática con iniciativas de cooperación global no solo puede mitigar el impacto de las guerras, sino también prevenir futuros conflictos. Un estudio publicado por Scientific American revela cómo el cambio climático está provocando alteraciones en la coloración de algunos animales como mecanismo de adaptación a las altas temperaturas. Especies como los osos polares y ciertos insectos están cambiando su color para reflejar más calor y regular su temperatura. Sin embargo, estos cambios pueden afectar su comportamiento, su capacidad de caza y alterar los ecosistemas. El estudio advierte que hasta un 30% de las especies en peligro podrían enfrentarse a consecuencias irreversibles si no se toman medidas urgentes. Para mitigar estos efectos, los expertos sugieren políticas climáticas más estrictas, como la reducción de emisiones de carbono, la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad, lo cual puede ayudar a preservar los ecosistemas y reducir el impacto del calentamiento global. Las ciudades son fundamentales en la lucha contra el cambio climático, ya que representan más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con una población urbana que podría superar los 6.000 millones de personas para 2050, la adaptación al clima en estos espacios es más urgente que nunca. Según ONU Habitat, la inversión en infraestructuras verdes, como techos y paredes vegetales, junto con el uso eficiente de los recursos hídricos y la mejora en la gestión de residuos, son claves para reducir la huella de carbono. Además, la resiliencia urbana debe enfocarse en la creación de espacios públicos sostenibles y la protección contra fenómenos climáticos extremos, que se están volviendo más frecuentes debido al calentamiento global.
Las ciudades, al ser el centro de la actividad humana, tienen la capacidad de liderar la transición hacia un futuro más verde, pero se requiere de un esfuerzo coordinado entre gobiernos, empresas y ciudadanos para lograrlo. La crisis del agua no solo pone en riesgo el acceso al agua potable, sino que también afecta la producción agrícola, la industria y el equilibrio de los ecosistemas. La sobreexplotación, la contaminación y una gestión ineficiente agravan el problema, mientras que políticas inadecuadas dificultan su solución. Una infraestructura inadecuada propicia la crisis hídrica, ya que no contamos con los medios necesarios para captar, tratar, distribuir y reciclar el agua de manera eficiente. Bueno, pues sin lugar a dudas, el desafortunado manejo de la lluvia y su relación con el territorio pues trae como una de las consecuencias la pérdida de biodiversidad, ¿no? Como lo establecemos en la declaratoria que firmamos ahora en Cali, pues es precisamente el agua entra al subsuelo, da vida, alimenta a los seres humanos, pero también a los seres vivos, a las plantas. Y en el momento que nosotros empezamos a intervenir el territorio, quitando las plantas, poniendo concreto, poniendo sembradíos donde no debe de ser, pues obviamente un desequilibrio y se tiende a, en el caso de los campos, a la desertificación, a hacer áridos los territorios secos y en el caso urbano, bueno, a la escasez, a la contaminación, a la falta de calidad de agua y por supuesto a daños económicos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que pues, la lluvia es el insumo principal de la vida en el cual pues debemos ocuparnos para que tenga una buena gestión, ¿no? Más allá del clima, nuestras propias acciones han acelerado este proceso. Desde la emisión de gases de efecto invernadero hasta la deforestación y el mal manejo del agua, estamos alterando el equilibrio natural del ciclo hídrico. Pues precisamente que por las consecuencias de nuestras acciones como seres humanos, pues directamente en la responsabilidad que nos compete en dos aspectos, ¿no? Pues en la generación de los ya llamados gases invernaderos, esta situación que provoca el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, y por otro lado la desafortunada gestión del territorio, ya sea en el ámbito urbano o sea en el ámbito rural. Estamos directamente, sin tomar en cuenta las consecuencias del cambio climático, modificando su uso, ¿no? Por un lado, calles y avenidas en zonas de recarga acuífera, quitando bosques, quitando áreas verdes para dar cabida a edificios. En el caso rural, pues ponemos sembradíos de distintos tipos de producción de productos y que a su vez erosiona el territorio, lo desgastan, y sí, en ambos escenarios pues están extrayendo grandes cantidades de agua. Que ya mencioné, impactos directos del cambio climático más esta desafortunada gestión, pues obviamente tendemos a la desertificación, a la aridez, a la sequedad, y eso es lo que pues estamos levantando la voz para decir tenemos que enfocarnos en estudiar la lluvia, en promover su importancia, en generar investigación, ¿verdad? En cambiar las reglas que permitan que la lluvia pues tenga un buen manejo sustentable, y esa es la lucha en la que me he enrolado desde hace 25 años. La captación e infiltración del agua de lluvia son clave para la gestión hídrica, pero aún se aprovecha menos del 10% en muchas regiones del mundo. Es urgente mejorar la infraestructura y políticas para optimizar su uso. Es bastante amigable el agua de lluvia. Los techos conforman los principales captadores de agua, ¿no? Por un lado, en el ámbito edificatorio, en el ámbito de los edificios, las casas, y que implementando sistemas con almacenamientos, con tratamientos, esta agua puede ser muy valiosa tanto en el ámbito urbano, en el ámbito rural.
Y luego transitaríamos a las estrategias, al ámbito externo a la vivienda, que sean las calles, los parques, los espacios abiertos, en donde las estructuras de infiltración como jardines de lluvia, canales empastados, reservorios para almacenar agua que sirva para riego, para que sirva para paisajismo, o en el caso rural los jagüeyes, las pequeñas represas o el sistema de estanques, pues todo esto bien pensado con base a lo que dicta la naturaleza, estudios de escurrimiento, estudios de clima, tipo de suelo, tipo de vegetación, pues se pueden hacer diseños muy inteligentes que permitan que el agua de lluvia sea bien recibida, bien manejada, bien distribuida y disminuir estos desequilibrios que provoca que en cuanto, por ejemplo, en el caso urbano, entra la lluvia, toca la lluvia, pues ya no infiltra, ¿no? Entonces ahí estás afectando el funcionamiento del ciclo porque ya no recargas el acuífero, sí generas escurrimiento y 60% de lo que llueve en las grandes ciudades se va a los drenajes y luego ya tienes periodos de escasez provocados por el cambio climático, pues entonces tienes que sufrir la ausencia de agua y seguimos urbanizando, que ese es el problema. Seguimos haciendo más casas, más avenidas, más centros comerciales, sin tomar en cuenta que estamos extrayendo a una velocidad impresionante el agua y no le estamos dejando entrar el agua, ¿no? Entonces, más o menos así visualizo las estrategias que primero que nada pues necesitan darse a conocer, la gente necesita saber, tenemos un gran vacío de conocimiento en la sociedad en general sobre la importancia de cómo se genera el agua a través del ciclo, cómo se maneja a través de las infraestructuras y la importancia que tiene cada ciudadano o ciudadana en su buen manejo en casa y sobre todo también incentivando y motivando y marcando agenda a las autoridades que son las primeras que autorizan los fraccionamientos, son las primeras que permiten la contaminación de los ríos, de los lagos, ¿no? Para impulsar un programa integral de captación de lluvia es esencial un enfoque conjunto entre la academia, la legislación, organizaciones internacionales y los gobiernos. En primera instancia, tratar de convencerlos por un lado. La clase política sí trae un fuerte sesgo en la inversión, por ejemplo, pública. Este sexenio que está cerrando, no pasamos de 120,000 millones de pesos y casi todo se fue en infraestructura, le llamamos gris, plantas de tratamiento, presas, y casi nada se invierte en modernización de sistemas, de monitoreo, digitalización, sustentabilidad, no se diga, no está en la agenda. Entonces, yo creo que, primera cuentas, pues seguir con esta intensa labor de promoción, de convencimiento, y por otro lado la sociedad. Yo creo que la sociedad también debe enterarse porque en el caso mexicano yo observo mucho que las autoridades actúan ya que tienen el problema encima. Entonces creo que aquí hay una agenda pendiente de buscar este involucramiento, esta crecida poblacional activista que permitiera que nuestra sociedad exija que se tenga que hacer, porque las autoridades no las veo enfocadas en los análisis, en los estudios, en identificar las pautas, porque bien es cierto, tenemos una práctica del manejo del agua muy enfocada en hacer presas, en hacer megaplantas, y es lo que pagan los gobiernos. Entonces, si está ahí el negocio, pues obviamente ellos están enfocados en ese tipo de tecnologías y dejan de lado aquellas que propician la autogestión del agua, como puede ser la captación de agua en una casa, o la infiltración, o la separación de drenajes, que son obras que de repente no se ven, o modernizar o una redistribución de agua, que se vea en una pantalla, se vean las fugas, se vean los caudales, o ver qué pasa debajo de nuestros pies para ver los acuíferos. La recolección de agua de lluvia a pequeña escala permite a muchas familias beber, cocinar y lavarse cuando falta el suministro. Es un recurso cada vez más útil y constituye una herramienta de adaptación al cambio climático.
En la COP28 de biodiversidad, el tema del agua de lluvia ganó relevancia en la agenda global. Es necesario seguirlo impulsando para asegurar que reciba la atención de gobiernos y organizaciones clave. El tema del agua de lluvia a nivel global no es muy atractivo. Creo que como pasa a nivel nacional, a nivel internacional sucede ese mismo fenómeno, que el dinero y las decisiones públicas están más orientadas hacia las megaobras, hacia el suministro masivo de agua y hacia el tratamiento masivo de esa agua. Ha sido complicado, milito en la International Rainwater Harvesting Alliance, ha sido complicado el tener que posicionar los temas. Estuvimos el año pasado en la Cumbre del Agua en Nueva York, nos abrieron los espacios. Ahora en la COP16, gracias a las gestiones de nuestros compañeros de Colombia, captadores de lluvia, con el apoyo de la oficina en Suiza de la International Rainwater Harvesting Alliance o Alianza Mundial por la Captación de Agua de Lluvia, es que estamos nosotros empujando los temas. No son temas que de entrada sean de mucho interés, hay que reconocerlo. Sin embargo, los captadores de agua de lluvia que estamos trabajando en equipo a través de la alianza, pues buscamos estos espacios para que el tema resuene, y bueno, eso es una lucha que va cuesta arriba, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Cosechar lluvia podría garantizar la seguridad hídrica, ya que permite aprovechar de manera eficiente el agua disponible y contribuir a la gestión sostenible del recurso. Sí, es un elemento dentro de una serie de acciones que hay que hacer. Y teniendo como marco al ciclo del agua: lluvia, infiltración, evaporación, evapotranspiración, y que pues de las principales variables del ciclo del agua es la lluvia. Es decimos en los términos científicos, el balance hídrico. Lo que entra pues se tiene que distribuir, evapora, y esto es el ciclo, y la fórmula matemática es que esté circulando. El desperdicio de agua de lluvia es uno de los grandes problemas que enfrentamos. A pesar de la escasez, gran parte de esa agua se pierde sin aprovecharse. Nuestro invitado nos explica el impacto de esta situación. Entonces, para que tengas una idea, y por los estudios y trabajos que se han hecho en todo el planeta en materia de escurrimientos y lluvia, el 60% de lo que llueve en una ciudad al año se va a los drenajes. Ese es el tamaño del problema. Sí, o sea, más de la mitad de lo que te cae en tu territorio lo estás mandando a los drenajes, y por otro lado te quejas de que no tienes agua. Por otro lado te quejas de que hace mucho calor. Sí, pero no estás haciendo nada para que al menos ese 60% que se va al drenaje, el 30% se quede en nuestras casas, un 15 o 20% se vaya en los acuíferos, se quede en las plantas. Pero si tu política es hacer y hacer obras y esto y aquello, y la verdad es que nuestros edificios, y hablando en México y en el caso de Guadalajara, no contemplan sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia, agua gris, agua o jabonosa o agua negras. La falta de árboles y la obsolescencia de infraestructura agravan el problema del escurrimiento de agua. ¿Cómo podemos los ciudadanos involucrarnos activamente en la captación de lluvia? La instalación de estos sistemas en nuestros hogares va de lo más sencillo a lo más sofisticado. Escuchemos lo que nos cuenta José Arturo Gleason. Este 60% tienden a elevarse porque ante menos evapotranspiración por la ausencia de árboles, pues más escurrimiento. Y los drenajes, la mayoría de ellos, los colectores más importantes de nuestra área metropolitana, como es el San Juan de Dios, ya tienen más de 100 años. Y no existe proyecto de restauración. Es más, ni se monitorea, ni se vigila. Y ahora que estuvieron los socavones al día, pues yo no descarto que en unos próximos temporales también hay un socavón ahí en la Plaza Tapatía. ¿Por qué? Porque ahí pasa el río, y el río va en un colector en herradura ya viejo. No se está contemplando su renovación, no se está monitoreando. Entonces, imagínate, ese colector durante más de 100 años ha recibido grandes cantidades de agua que forman parte de este 60%. Entonces,
para mí es un eje fundamental que el agua que te cae del cielo, adminístrala bien, cuídala. Y veo que no, la dejamos ir como sociedad directo a los drenajes, causando problemas, ¿verdad? Que ya hemos visto con mucha puntualidad en este temporal, ¿no? ¿Cómo podemos los ciudadanos involucrarnos activamente en la captación de lluvia? La instalación de estos sistemas en nuestros hogares va de lo más sencillo a lo más sofisticado. Escuchemos lo que nos cuenta José Arturo Gleason. Bueno, yo creo que de primera instancia, y lo he comentado en otros espacios, cualquier ciudadano consciente, y eso es yo creo que podemos empezar a informarnos, escuchar ese tipo de programas, de buscar en internet. La Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, donde participo, la AMSCAL, tiene cursos, tiene libros, tiene manuales, pues empecemos a participar informándonos. Segundo, pues empecemos algo muy sencillo, agarrar las cubetas, las ollas en el patio, los que tengan patio, y captar esa agua y utilizarla para el excusado. Poquita, mucha, ya estás captando. Si quieres evolucionar a un mayor nivel de compromiso, puedes hacer un barril de lluvia. En nuestra asociación damos los entrenamientos y las capacitaciones para un barril de 200 litros. ¿Quieres un sistema que aproveche esos 200 y a lo mejor una cisterna de 5,000, 10,000 litros? Bueno, ya más dinero, involucra mayor responsabilidad del usuario para darle mantenimiento anual a ese sistema, pues puede uno creciendo hasta, nosotros que ya tenemos más de 12 años captando agua de lluvia, pues tenemos un 30-40% de ahorro de la cantidad de agua que nos cae. Si se implementaran estudios y tecnologías adecuadas, podríamos captar e infiltrar agua de lluvia de manera mucho más eficiente. La transición es solo cuestión de voluntad política y ciudadana. Eso ya te habla de cosas muy tangibles que si lo hiciéramos masivamente, con orden, con profundidad, bien sustentados, pues en ciertas colonias podemos captar tanto, en estas podemos infiltrar, y esos son los estudios, los análisis, los sistemas digitales que necesitamos migrar. Estamos operando el agua como si operáramos estos teléfonos, trajéramos un teléfono de disco, ¿verdad? No sé, yo creo que a mí también me tocó verlos. ¿Quién trae un teléfono de disco? A ver, pero sí sirve, pues sí, si lo conectas a la toma del teléfono, pues sí va a servir, pero ¿quién lo trae ahora? Los fijos prácticamente ya ni los usamos. Bueno, así operamos el agua, nada más que tu teléfono está defectuoso, tu drenaje no sirve, tu redistribución entregan agua sucia, los tratamientos están rebasados, no hay en algunos casos o no tratan bien, los ríos están contaminados. ¿Por qué? Porque tu sistema no está operando bien y pues repito, no veo la agenda federal y ojalá que esta nueva administración pues se ponga las pilas para modernizar al sistema desde que capta la primera gota hasta que la tira al último cuerpo de agua. Lograr que los talentos nacionales impulsen soluciones propias aprovechando tecnologías internacionales sería una solución para las futuras crisis hídricas. Sí, pero hay un problema que a raíz de esta estancia acá en Alemania me preocupa, y estuvimos en una empresa muy prestigiada de tratamiento jabonosa, un sistema wow, o sea que dices, quienes quieran investigar ayuda en México pues tienen que venir acá, pero cuesta mucho esa tecnología llevarla a México, ¿verdad? Porque pues ese es el otro asunto, Iván. Hay poca inversión en la investigación del agua. De lo que se invirtió en agua en el Consejo Nacional de Ciencia y Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, nada más 0.09% del presupuesto del CONACYT se destinó a agua. ¿Qué resultados vas a obtener? Necesitamos de los alemanes, pero los alemanes no van a ir a México a implementar su tecnología de gratis. Entonces, claro, yo ahí veo un gran problema y hago votos y qué bueno que tienen estos programas para llamar la atención de los políticos, de los decidores, de los que tienen el poder de decisión para poder generar nuestra tecnología a la mexicana, ¿no? Claro, acá en Alemania hay cosas muy buenas, pero también es otra realidad que podamos nosotros transferir a nuestro país y generar nuestra propia tecnología, y creo que el talento mexicano lo puede hacer muy bien, nada más que necesitamos apoyo para poder
aguantar estas próximas crisis de manera tecnológica, pero a la mexicana, ¿no? Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.